Shalom, Ubrajot para todos los estudiantes de Aprendamos Torah. Soy el Moré David Osorio y nuevamente es un placer estar con ustedes en esta parashá número 52 titulada Vayelech. La encontramos en el Sefer de Devarim, conocido por la Reina Valera como Deuteronomio, en el capítulo 31, desde el versículo 1 al versículo 30. En esta ocasión nosotros vamos a entender sobre esta parashá y lo vamos a llevar en orden desde la primera aliyá. Recordemos que esta porción o parashá es bien corta, sin embargo, no por eso tiene menos revelación que las anteriores. Por lo tanto, cada aliyá tendrá que ser pequeña, como en el caso de la primera aliyá que está contemplada desde el capítulo 31, versículo 1 al 3. Dice así el 31:2. Hoy tengo 120 años, ya no puedo ir ni venir. Y Hashem me ha dicho, no pasarás este Jardín. En la Reina Valera dice Jordán. Según el Talmud, esta fecha que está diciendo Moshe, estamos hablando del 7 de Adar, o sea, el día del cumpleaños de Moshe. Qué interesante es estos datos que para muchas personas que pienso en una forma personal, que son muy orgullosas al pensar que el Talmud, la Gemara, los Midrashim, son documentos que no son necesarios. Pero la verdad que sí lo son. El problema es que su cerebro, su mente todavía sigue siendo un poco romana, un poco griega, muy gentil. Por lo tanto, se le hace imposible entender la revelación que está plasmada en estos libros, especialmente en el Talmud. Bien, hablando nuevamente del cumpleaños de Moshe. O sea, ese día Moshe estaba cumpliendo 120 años. Esto es bien importante, porque también en los Midrashim nos informa que una característica que tienen los Sadikim, en este caso Moshe el Sadik, es que ellos mueren prácticamente el día que nacen. O sea, ellos prácticamente cierran el ciclo de vida, cierran los años. Y en este caso Moshe es el caso. No es coincidencia, no es casualidad, no es, bueno, podríamos decir que cayó al azar, no. Sino que el 7 de Adar fue el día que Moshe nació. Por lo tanto, él está diciendo que hoy tengo, dice él, hoy. Esa palabra hoy tengo 120 años, quiere decir hoy es mi cumpleaños. Ahora, en el cumpleaños de él estamos hablando que Moshe se da a conocer al pueblo y le explica, hoy estoy cumpliendo 120 años, ya no puedo yo ahora entrar ni salir. No es que Moshe era un anciano decrépito que tendría que sacarlo en su silla a solearlo porque ya no podía moverse, no, de ninguna manera. No se entiende de esa forma. ¿Por qué? Porque recordemos que viene hablando con más de 30 días, todos los días, sermones tras sermón, sermón tras sermón, conferencia tras conferencia, que le está dando al pueblo, no a un grupo pequeño, sino a una gran multitud de más de 3 millones. Él está hablando y le está enseñando. Ahora, ¿lo podrá hacer esto un hombre de 40 años, de 50, de 60 años? Si a alguien de 40 a 50 se le hace difícil durante más de un mes, más de una luna, estar hablando, dando conferencias, no de cualquier cosa, sino de la revelación divina de la Torah. Encontramos acá a Moshe cumpliendo 120 años el 7 de Adar, que es prácticamente, estamos hablando del último mes del calendario hebreo. Entonces, encontramos que ahora había llegado el momento de su muerte. O sea, Hashem le dijo que ese día también iba a morir. Por eso primero se despide del pueblo con, prácticamente estamos hablando con el fundamento en el versículo 1 al versículo 6. Después les presenta a Yehoshua, o sea, su sucesor. Esto es muy importante. Esto es nuevamente una lección poderosa de Moshe Rabén. Es tremendo, es sorprendente
Cómo la Torá nos enseña que se deben de hacer los relevos generacionales en los ministerios, en las Kehilot. No así como el pueblo cristiano evangélico que muchas veces suele dejarle la iglesia a un hijo o algún hermano pues que fue muy allegado a él. Y la gente lo pone o el pastor lo pone, en el mejor de los casos, porque en la mayoría de los casos, por no tener Torah, lo que los pastores dejan es grandes problemas, porque no dejan un sucesor. Y si lo dejan, la gente como que no tiende a aceptarlo y entonces hay problemas, pero en la mayoría no lo deja, sino que muere y dejan el ministerio, luego la familia comienza a pelear por las finanzas, por los puestos, luego los ancianos, y hay un grave problema porque no se hace conforme a la Torá. Vemos acá a Moshe mostrando una tremenda humildad nuevamente. ¿Por qué nosotros hablamos de esto? Cuando a Moshe se le comunica que no iba a entrar a Eretz de Israel, inmediatamente en lo que él piensa es en el bienestar del pueblo. No pensó realmente en él mismo, sino que pensó en el pueblo. Entonces quería que Hashem le dijera quién iba a llevar al pueblo. Esto es sorprendente. ¿Por qué? Porque Moshe no hizo cuenta él mismo, ni tampoco hizo sugerencia de decirle a Hashem, aquí está Yehoshua, que es mi servidor, me ha servido durante todos estos años y no se ha apartado de mí, es uno de mis mejores talmidim. Yehoshua es más apegado a la Torah que otros, como nos enseñan los Midrashim, que Yehoshua, de hecho, era tan apegado a Moshe que antes que se diera la parashá, ya estaba Yehoshua en el lugar arreglando todo, arreglando las bancas, las mesas, arreglando todo para recibir parashá. Luego que terminaban y todos se iban contentos con lo que habían recibido, Yehoshua se quedaba todavía con Moshe Rabenu, pendiente porque él quería más, no le bastaba lo que se oía durante el tiempo de la parashá, sino que se quedaba aún más. Y nos cuentan los documentos que él todavía le acompañaba a Moshe hasta ir a su casa, a su tienda. Pero lo sorprendente es que nos dicen estos documentos que mientras iban en tránsito, caminando hacia su tienda, Joshua iba caminando a la par de él, pero viéndole el rostro y esperando de que de él saliera algo, una palabra más, una palabra o una explicación o una alajot, que Moshe Rabbeinu dijera. Esto se me olvidó decirles a los estudiantes y él estaba listo para recibirlo. Bueno, Yehoshua tenía muchos méritos, pero también podría haberle dicho a Moshe, también están mis hijos, los gersonitas. Ellos están sirviendo en el ministerio, han sido fieles, están siendo colaboradores, no hay ningún problema con ellos, no se les puede achacar nada. Y son mis hijos, son los hijos del Sadik Moshe. Bueno, eso tiene gran peso, podría decir. Pero Moshe en ningún momento menciona a sus hijos, ni en ningún momento menciona su parecer, sino que le deja a Hashem toda la elección y le dice que quién va a ser. Luego Hashem le dice que es Yehoshua. Por eso en esta parashá, Moshe sabía que ese día él iba a partir. Entonces ese día llama a Yehoshua y lo instala. Esto es sorprendente. Prácticamente lo empodera. Enfrente del pueblo lo presenta, su sucesor. Eso realmente a mí me llama mucho la atención. Y finalmente le es ordenada una lectura pública de la Torá cada año sabático. Esto lo encontramos en los versículos 9 al 13. Encontramos en el 31:3. Hashem tu Elohim pasará delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las desalojarás. Bien, según los descubrimientos arqueológicos, hablando de Jericó, que en la Reina Valera dice Jericó, de los años alrededor de 1400 antes de la era común, había habido plagas en la tierra de Canaán que causaron que la población fuese diezmada. Esto sucedió
justo antes de la conquista de los hijos de Israel, y de esta manera nosotros podemos ver cómo el Eterno pasó delante de ellos, destruyendo gran parte de la población de las 7 naciones que estaban en Canaán. Esto es sorprendente, porque también nos informan los Midrashim que cuando entraron los 12 espías, vieron que ciudades estaban siendo aniquiladas por plagas, por enfermedades. Inclusive vieron gigantes que estaban muriendo. Y cuando ellos vieron esto, como su corazón no iba recto, al menos de 10 espías, dice que ellos interpretaron mal. Ellos dijeron, es una tierra que vomita a sus moradores. Quería decir esta expresión. Hay mucha plaga en esa tierra. Hay muchos virus. Hay muchas epidemias. Hay muchas enfermedades en la tierra. La tierra no es buena. Este fue un pecado de los 10 espías. Pero en realidad nos dicen nuestros documentos que lo que había pasado es que Hashem había ido delante de ellos y los estaba arrasando con plagas para que cuando Israel entrara, ellos no tendrían que pelear mucho, sino que prácticamente entraran a poseer la tierra de una manera más pacífica, en el sentido de que las naciones estaban siendo diezmadas para que a Israel no le tocara, no le costara la conquista. Ahora, interpretaron mal, pero este descubrimiento arqueológico también lo corrobora, que realmente se dieron estos casos y que pasó esta plaga por todos estos lugares como un testimonio vivo, un testimonio de las rocas, como está escrito que si nosotros callásemos, las piedras hablarían. Las piedras han dado y han revelado que efectivamente en esa época pasó Hashem y tras de él hubieron enfermedades, epidemias, que estaba peleando por su pueblo para que a Israel no le costara poseer la tierra, que luego nosotros vemos que en esa ocasión el pueblo no fue digno porque despreció, dudó de la palabra de Hashem. Pero regresando a nuestra parashá, hablemos un poco también de la segunda liyá. Esta está contemplada desde el capítulo 29, versículo 13 al 15. Dice así, en el capítulo 29, versículo 14 y 15, dice, y no hago solo con vosotros este pacto y este juramento, sino también con los que están aquí con nosotros en la presencia de Hashem, nuestro Eloha, y con los que no están hoy con vosotros. Esto nos enseña que este pacto incluye a los que no habían nacido todavía, lo cual puede comprenderse con la oración de Yeshua en Yohanan o libro de Juan, capítulo 17, versículo 20-21, donde está escrito este texto. Dice, mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto lo encontramos nosotros en esta segunda liyá. Y de esto nosotros hablamos en la parashá anterior. Y nos dimos cuenta que estas porciones estaban dirigidas, este último día estaba dirigido a la casa de Israel. Estaba dirigida a la casa de Israel porque estaba hablando de la diáspora, estaba hablando del exilio, pero también estaba hablando de los que no estaban presentes allí cuando se hizo el pacto. Y fuimos todos nosotros, los que todavía no habían nacido, aquellos que iban a ser lanzados a los extremos de la tierra y que iban a estar entre las naciones, y ahí se iban a multiplicar y se iban a olvidar de Shabbat, y se iban a olvidar de la Torá, y se iban a olvidar del nombre del Eterno, y se iban a olvidar de toda su herencia, tanto así que ellos mismos se iban a proclamar, yo soy católico, otros yo soy cristiano, otros yo soy evangélico, otros yo soy testigo de Jehová, otros yo soy mormón, otros yo soy de la fe en Jesús, y muchos otros de otras religiones que se iban a proclamar así diciendo, somos la iglesia gentil, nosotros somos la iglesia gentil, y somos el pueblo no tenemos nada que ver con Israel, y que todo esto estaba contemplado realmente en los rollos de los profetas. Todo esto ya lo hablamos y estamos pendientes con una segunda parte de aquello que, a propósito, solo 3 estudiantes realmente me han pedido la segunda parte de esta hermosa
para allá y lo voy a complacer, pero creo que solamente voy a enviarla a aquellos que la han pedido. Volviendo entonces hablando y comentando acerca de la tercera aliyá, que la podemos contemplar en el capítulo 31, versículos 7 y 9. Allí encontramos, por ejemplo, en el 31, el 6 y el 7 dice, sed firmes, y sé firmes son palabras claves en esta aliyá. La palabra hebrea que ha sido traducida como firme es hazak, que significa fuerte, firme, duro, violento, poderoso. La firmeza es una fuerza de resistencia interior que permite al hombre no desanimarse y echarse para atrás en los momentos de crisis. O sea, es una fuerza que empuja. La firmeza es necesaria para poder cumplir los mandamientos en momentos de oposición. Cuando todo está tranquilo es fácil, cuando viene la fiesta y dentro es fácil. Lo complicado es cuando estamos dentro, en medio de gentiles, en medio de gente con mente romana, con mente griega, con mente gentil, que ellos van en sentido contrario y nos miran como extraterrestres, nos miran como personas, inclusive como personas dignas de conmiseración, porque ellos piensan que hemos sido engañados, que realmente nos han lavado el cerebro y nos miran, inclusive muchas veces con lástima, otras veces con enojo. Y esto se vuelve complicado para cumplir la Torá porque la tendencia de todas las personas es seguir la corriente, seguir el rumbo de la mayoría para no ser desacreditado, porque la mayoría busca aceptación. Pero cuando tú sabes que eres el pueblo de Hashem y que tú eres aceite, y el aceite jamás se va a mezclar con el agua, y aunque agarres un recipiente, le eches aceite de oliva y eches agua sobre el mismo recipiente y los puedas batir, los metas a una licuadora, y mientras esté la licuadora girando, aparentemente se ha mezclado, pero si tú apagas la licuadora y el agua se calma, te darás cuenta que todo el aceite sube arriba y el agua siempre queda abajo. ¿Por qué? Porque Israel es el aceite y el aceite siempre flota, siempre estará arriba. Por eso, cada hebreo, cada israelita, cada Benei Abraham, Benei Isaac y Benei Israel siempre estará arriba sobre las multitudes. Esto es muy interesante. Entonces, la palabra firmes es hazak. Tú encontrarás que al final del programa de estudio anual se dicen unas palabras que incluyen esto que estamos hablando, ese término, hazak, hazak. Sé firme, sé fuerte, sé forzado. Se va a dar cuenta la palabra completa, la oración completa, el saludo completo a medida que vayamos llegando y culminando este ciclo de estudio. Bien, continuamos con nuestra aliyá y encontramos que cuando hay tentación, por ejemplo, por las multitudes que apretan, que te quieren obligar a que dejes de hacer esas cosas raras, que tú eres gentil, que tú eres de un país latino, que tú no eres judío, que tú no eres hebreo, que dejes de andar con esas cosas, entonces ahí es donde se vuelve complicado. Es cuando hay una tentación para sentirse desanimado. Es importante mantener la firmeza para poder seguir adelante y ver la mano sobrenatural de Hashem obrando a nuestro favor, porque aunque la gente se vuelva contra nosotros, Hashem siempre va a estar con nosotros. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, está escrito: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, hazak, constantes, abundando siempre en la obra del Adón, sabiendo que vuestro trabajo en el Adón no es en vano. Encontramos también otro texto muy interesante en el Brit Hadashah, en la carta de los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 18, está escrito así: por lo tanto, fortaleceos, hazak, en Hashem y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Elohim, para que podáis estar hazak contra las insidias del enemigo, del adversario, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Elohim para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Hazak. Estad pues firmes. Hazak nuevamente. Ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto de las buenas noticias de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podrás apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Ruach HaKodesh, que es la palabra de Hashem, con toda oración y súplica en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. También encontramos otro texto muy interesante en el Brit Hadashah, en Matiahu o Mateo, capítulo 10, versículo 22, está escrito: y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hazak. En Mateo capítulo 24, versículo 3 está escrito: pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. También encontramos otro texto en Marcos capítulo 13, versículo 13, está escrito: y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Firmeza, valentía, resistencia, perseverancia, constancia, paciencia y fidelidad son ingredientes que tienen que estar presentes en un líder, en un estudiante de Torah, en un pueblo, en un grupo que está estudiando Torah, que van a cumplir los mandamientos de Hashem. En este mundo lleno de oposición hay que tener esta clave, hay que ser hazak, hay que estar firme, hay que ser esforzado. También encontramos en la carta a los hebreos mesiánicos, en el capítulo 10, versículo 35 al 39, también está escrito: por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, pero que cuando hayáis hecho la voluntad de Elohim, obtengáis promesa, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Lo contrario de tener fe es retroceder. Retroceder, como muchas personas cuando están en el estudio de la Torah, pero se dan cuenta que comienzan a sufrir marginación, reproches, e inclusive hasta de la misma familia, e inclusive muchas veces de nuestra propia pareja, podría pasar. Algunas veces pasa. Baruch Hashem por todos aquellos que tenemos parejas, esposas que nos apoyan y que están con nosotros. Como en el caso mío, mi amada esposa es una de mis mejores estudiantes. Baruch Hashem. Algunos de ustedes ya la conocen. Se llama Sífora. Ahora bien, el que retrocede pierde su alma. Encontramos también en Lucas un texto muy interesante. En el capítulo 9, versículo 62 está escrito: pero Yeshua le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Elohim. En el capítulo 31, versículo 8, vamos a encontrar en esta parashá que Hashem le dice así: Hashem irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Estamos hablando que en el caso de Yehoshua, que la Reina Valera lo traduce como Josué, necesitaba ser afirmado para que tuviera plena convicción de la presencia e intervención de Hashem en la misión que él tenía. Su confianza no podía estar puesta en sí mismo, en sus capacidades o en sus logros, sino que tenía que estar puesta en Hashem. Y esto es una gran enseñanza para nosotros que queremos ser partícipes, protagonistas
en esta noble y hermosa misión de traer todas las ovejas de la casa de Israel a la Torá, para prepararlos para el retorno inminente de nuestro don Yeshua HaMashiach, el cual está pronto de venir. Luego encontramos también en el capítulo 31, versículo 9, dice algo muy interesante, dice así: y escribió Moshe esta Torá y lo dio a los Cohanim, o sea, a los sacerdotes, los hijos de Leví, los Leviín, que llevaban el arca del pacto de Hashem, y a todos los ancianos de Israel. Encontramos un dato muy interesante en el Midrash que nos cuenta que la víspera del 7 de Adar, día de la muerte de Moshe, escuchó una voz celestial anunciándole su próxima muerte, o sea que ya iba a morir. De inmediato se puso a escribir 13 copias de la Torá. Tal vez a los estudiantes le puede parecer algo no muy sorprendente. Pero si yo te llegara a contar que para hacer un Sefer Torah, para hacer un rollo de Torah, que solo tiene los 5 libros que nosotros ya conocemos, que el mundo cristiano los conoce como Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que realmente no son los propios nombres, sino que los propios nombres son Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Y a nosotros nos puede parecer que, bueno, no es la gran cosa. Claro que sí, porque si un Sefer con solamente 5 libros se tarda más de un año o lo menos un año para escribirlo, porque la forma en que se escribe una copia de Torah todavía no tienes ni la idea de con qué cuidado, con cuántas reglas rigurosas tiene que tener aquel que se quiera atrever a escribir un Sefer Torah. Esto lo podemos ver en una ocasión posterior, sin embargo, debes saber que no es fácil. Te voy a dar nada más el dato del tiempo, es como un año que se tarda en hacer una, pero Moshe hizo 13 y en ese día. Ahora, ¿qué nos informa el Midrash acerca de esta sorprendente obra que Moshe emprendió? 13 copias de la Torah. Ahora, nos informa este documento que de forma milagrosa escribió 12 para las 12 tribus, o sea, para cada una de ellas, y una la depositó en el arca sagrada, para que si alguno tomaba la libertad de falsificarla o de cambiarle ciertas partes, si hubiera una copia con la que pudieran cotejarla siempre. Esto es muy importante, porque en las copias que estamos hablando, se cuentan letra por letra se cuenta, y cuando una persona ha hecho un Sefer, se cuentan también letra por letra, no tiene que haber una más ni una menos. Es más, si una persona se equivoca en una letra o en una parte de la letra, ese Sefer ya no se puede utilizar. Tampoco es roto, tampoco es quemado, sino que es puesto en una urna especial, no para ser utilizado, sino para guardarlo solo por el hecho de que ese Sefer contiene las 4 letras sagradas del Shem Kadosh de Hashem. Esto es muy interesante. Israel respeta tanto y sabe que el nombre de Hashem, las 4 letras son tan sagradas que no las anda escribiendo en cualquier lugar. De hecho, todo estudiante de Torah debe saber, no puedes escribir estas 4 letras, porque si tú escribes estas 4 letras, tú ya no puedes borrar, no puedes lavar, no puedes quemar, ni puedes enterrar ese documento o ese objeto en el cual has puesto las letras. De hecho, no se debe de hacer porque se debe de respetar el nombre de Hashem, el nombre poderoso, las 4 letras que corresponden al memorial de Hashem. Pero, ¿por qué entonces Moshe hizo esto de hacer 13? Ahora, nosotros podemos entender que era para uno, porque cuando se le estaba dando el Sefer a los Levín, o sea, a los levitas, los demás dijeron, ¿y por qué solo a ellos? ¿Por qué no a nosotros? Hashem se alegró porque eso estaba esperando él. Porque mucha gente se queda quieta porque ve que a otro se le está dando y se alegra por el otro, pero él no pide. Pero en esta ocasión el pueblo pidió, entonces Moshe hace los 13, le da a cada uno de las tribus,
y guarda uno para mantener realmente una copia exacta y pudieran cotejar cuando se hicieran las copias respectivas. Ahora bien, Moshe pensó además, si yo me ocupo todo el día de la Torá, el ángel de la muerte no tendrá poder sobre mí. Pero nos informa este Midrash, que de hecho él sabía el secreto, que estudiar Torah es un mérito grande, pero estar haciendo una Torah era aún más grande ese mérito. Y el ángel de la muerte no podría llegar a tocar a Moshe, no podría llevárselo mientras él estuviera haciendo estos Sefer Torah. Sin embargo, nos informa este documento que el sol resplandeció hasta que Moshe hubo terminado su trabajo. O sea, prácticamente o el día se alargó o Hashem suspendió el factor tiempo. De manera que Moshe hizo 13 Seferot, pero uno solo realmente cuesta más, o lo menos un año de hacerlo. Esto es sorprendente lo que nos informan los documentos para poder entender el contexto histórico y espiritual de los documentos. Lo más probable de este hecho que estamos hablando es que esto sea para algunas personas una exageración, como dicen ellos en muchos de los midrashim, pero realmente lo que cuesta es entender de que las cosas que ahora tenemos o vemos no siempre fueron así, que al principio las cosas siempre fueron mejores. De hecho, la atmósfera, la dimensión en la cual nosotros nos movemos es tan material, es tan superficial, que ahora nos cuesta creer que el tiempo se pueda suspender y que una persona pueda hacer esto, porque nuestra mente está contaminada y congestionada con tantos parámetros humanos, con filosofía humana, que ahora se nos hace difícil creer que Hashem puede suspender el tiempo en un día para que un hombre que pueda hacer 13 manuscritos tan especiales, que una sola persona se tarda un año, pero que él permitió que en un solo día hiciera los 13. Esto nos informa los Midrashim, para que nosotros entendamos que tenemos a un Elohim sobrenatural, que lo sobrenatural para nosotros, para él es tan natural, pero para la mente que todavía está muy materializada, le cuesta creer que esto sucedió. Ahora bien, nosotros encontramos que después de esto, la Torá fue entregada a las 12 tribus de Israel, para que nadie dijera que solo tiene que ser cumplida por la tribu de Leví. O sea, si le daba solo a Leví, dije, pues a ellos se les dio, ellos tienen la obligación, sino que Hashem permitió también que se les diera una a cada uno para que entendiera. La Torah no es solo para los Kohanim, como muchas personas dicen, pero yo por lo menos no enseño Torah. Pero yo por lo menos no soy Roe. Como quien dice, ellos están obligados a cumplirla bien, pero yo no, yo puedo equivocarme. No, a todos se le entregó Torah porque todos estamos en la responsabilidad de mostrar nuestro amor a Hashem cumpliendo la Torah. Bien, la Torah no fue dada para ser escondida en el arca solamente, o solamente para los hijos de Leví, sino para ser usada todos los días y aplicada en la vida diaria de todo el pueblo de Israel. Por eso, querido estudiante, ¿estás leyendo la Torah todos los días? Es una pregunta que nosotros debemos de hacerlo. Quizás no tienes una versión restaurada, pero a lo menos tienes por ahí una Reina Valera que es considerada la Biblia del Hijo Pródigo, que más adelante en algún momento vamos a explicar por qué se le llama a la Reina Valera la Biblia del Hijo Pródigo. Bien, continuamos. La dio a los Kohanim y a todos los ancianos de Israel. La Torá no está en el cielo. Esto es con fundamento en el capítulo 30, versículo 12. Está en las manos de los hombres. Ya no se puede añadir ni quitarle nada. Los Kohanim, o sea, los levitas, tienen la mayor responsabilidad de guardar y enseñar la Torá al pueblo. Luego cae la responsabilidad sobre los ancianos de todo Israel. Estos enseñan también que la interpretación de la Torá no es un asunto privado, sino que es importante consultar y escuchar la interpretación que los sabios de Israel han hecho a lo largo de toda la historia
Y esto lo encontramos con fundamento en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Muchas personas quieren entender la Torá, quieren entender las raíces hebreas sin necesidad de escuchar lo que tienen que decir aquellos que han acumulado sabiduría durante siglos por sus maestros, que vienen heredándola y traspasándolos a sus estudiantes. Y ahora hay una gran riqueza porque ahora están plasmados en documentos, en libros, Baruch Hashem, por eso. Antes no era así, tenías que estar ahí presente, escuchando continuamente, para que tú pudieras tomar una perla al menos de toda la sabiduría que aquellos estudiosos, aquellos sabios, Hashem les estaba mostrando. Pero al ignorar estos documentos, la gente se priva mucho de tanta sabiduría. Ahora bien, encontramos en Malaquías capítulo 2, versículo 4 hasta el 7, a donde está escrito: entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice Hashem Sebaot. Mi pacto con él era de vida y paz, los cuales di para que me reverenciara, y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera Torah está en su boca y no se halla iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad, pues los labios del Cohanim deben de guardar sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque ese es el mensajero que Hashem de los ejércitos, Hashem Sebaot. Por eso es que a todos los que están estudiando Torah, ese es el trabajo que Hashem nos ha dejado. Antes para los levitas, ahora bajo el orden de Malquisadik, estamos ahora también fungiendo como ayudantes, como ministros de Hashem. Y es aquí donde la gente debe buscar la instrucción de aquellos que estudian Torah. Hablemos también de la cuarta liyá, porque el tiempo se nos está yendo. Capítulo 31, versículo 10 al 13. Dice el 31, 10 y 11. Entonces Moshe les ordenó diciendo: al fin de cada 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas, en la fiesta de las cabañas, Baruch Hashem, ya viene la fiesta de las cabañas, una semana nos queda nada más, menos de una semana, porque el domingo que viene comienza la semana de Sukkot. Por eso, estudiante, debe de preparar tu cabaña. Ya pronto voy a subir los modelos para que tú sepas cómo la puedes hacer. Pero cuando se da esta fiesta, en este tiempo señalado, cuando todo Israel venga a presentarse delante de Hashem, tu Elohim, en el lugar que él escogió, leerás esta Torah delante de todo Israel a oído de ellos. O sea, es un mandamiento que al final de este ciclo agrícola, de este ciclo que está hablando Hashem, se debe de leer la Torah. Qué importante es. Encontramos un comentario de Rashi, un sabio muy reverenciado, que de hecho debe saber usted que es un convertido, era un gentil, que luego se convirtió al judaísmo y llegó a estudiar tanto que luego fue respetado y hasta la fecha es reverenciado por muchos judíos de pura cepa. Ahora bien, él enseña que el rey tenía que leer ante el pueblo desde el principio del libro de Devarim, o sea, de Deuteronomio. O sea, que ¿por qué? Porque Devarim o Deuteronomio prácticamente es un resumen de toda la Torah. Pero también encontramos que en el Talmud dice que no se leía todo el libro, sino solo extractos seleccionados. O sea, por ejemplo, los textos, el capítulo 1, versículo 1, hasta el 6. Luego se leía el 9, versículo 11, al 13, hasta el 21, versículo 21. Y así consecutivamente el capítulo 14, versículo 22, hasta el versículo, o capítulo 28, versículo 69. O sea, eran textos, porciones seleccionadas. El tema central de estos textos es el compromiso con el Eterno para cumplir sus mandamientos y mantenerse fiel al pacto y aceptar la recompensa o el castigo
dependiendo si hubiese guardado o no la Torá. La fiesta de las cabañas de la que estamos hablando es una sombra profética del tiempo del reinado mesiánico. O sea, estamos hablando del milenio. Esta es conocida también como la fiesta de las naciones, Baruch Hashem, por eso. Hay que estar listo para hacer nuestra azúcar, porque esta fiesta es una misvá y hay que comer debajo de esa azúcar. Hay que leer la Torá bajo esa azúcar. Hay que oír Halel bajo esa azúcar. Hay que también hacer tefilot bajo esa azúcar. Hay que traer un invitado, un amigo y meterlo bajo el azúcar para invitarlo a comer. Todas estas cosas nos enseñan nuestros sabios que todo aquel que lo hace, todo lo que haga bajo esa azúcar, se potencializa, se eleva poderosamente, porque está dentro de una dimensión poderosa. Pero debo de advertirte que antes de entrar o luego de entrar debes de decir una verajá que ya se les va a informar la verajá, o sea, la bendición que se debe recitar antes de entrar o cuando esté frente al azúcar. En este tiempo la Torá saldrá desde Jerusalén, no solo a todo Israel, sino para todas las naciones, como está escrito, por ejemplo, en Isaías capítulo 2, versículo 2 hasta el versículo 4, encontramos esta revelación y dice así: y acontecerá en los postreros días, o sea, los postreros, los últimos días, que son en los días que estamos viviendo, dice así, que el monte de la casa de Hashem será establecida como cabeza de los montes, o sea, está hablando de naciones. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Hashem, a la casa de Elohim de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sion saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Hashem. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en pandera. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esto lo encontramos con fundamento también en Miqueas, capítulo 1, versículo 1 hasta el 4. Y también encontramos otra porción que nos habla de esto en el profeta Isaías, capítulo 42, versículo 4, donde está escrito: no se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia, y su Torá esperan las costas. Baruch Hashem. Estas enseñanzas de la Torá se harán prácticamente a los líderes de todas las naciones en la fiesta de Sukkot, cuando estarán obligados a estar presentes en Jerusalén de año en año, como está escrito en Zacarías, capítulo 14, versículos 16 y 17. De hecho, antes de leerlo, quiero informarle que muchas personas dicen que la ley ya pasó, que la ley ya fue cambiada, que ya fue anulada y tantas otras cosas, pero nosotros encontramos que en el milenio se estará celebrando la fiesta de Sukkot, que es parte de la Torá, y dice así, en la cita antes mencionada: y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey Hashem Sebaot y para celebrar la fiesta de Sukkot. Y sucederá que los de la familia de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al rey Hashem Sebaot, ellos no recibirán lluvia sobre ellos ese año. Aquí se refiere a la lluvia física, pero también de manera alegórica, también a la lluvia simboliza la Torá. Esto lo encontramos con fundamento en Deuteronomio capítulo 32, versículo 2. Durante la fiesta de Sukkot, el Mesías dará un seminario de Torá anual para todo Israel y los gobernantes que estén entre las naciones gentiles. Estoy hablando de la época del milenio. Entonces será muy diferente a lo que se ve hoy en día, cuando los líderes políticos más grandes del mundo se reúnen para intentar de poner orden en el mundo y resolver sus problemas, sin someterse al Elohim de Israel, su Mashiach y su libro de instrucciones. Hasta que Mashiach no establezca la Torá entre todas las naciones, realmente no habrá paz y no habrá justicia
en el mundo. Esta es una realidad que nosotros debemos de tenerla muy clara. Capítulo 31, versículo 12 de nuestra parashá. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer a Hashem, tu Elohim, y cuiden de observar todas las palabras de esta Torah. O sea, aquí encontramos algo muy interesante en este texto. También las mujeres y los niños necesitan oír y ser instruidos en la Torah. Muy interesante. Ahora hagamos una acotación acerca de los niños. Alguien puede decir, pero si los niños solo van a jugar o van a dormir, y en los peores de los casos van solo a molestar, mejor lo dejo en casa, mejor lo dejo viendo televisión, o mejor lo dejo que lo cuide su hermano mayor, yo me voy y me concentro. Sin embargo, nuestros sabios nos enseñan que hay que llevar los niños. Y además de ello nos dicen que llevar los niños es un gran mérito delante de Hashem. ¿Por qué? Porque no basta con que usted les diga a ellos que deben de temer a Hashem. No basta con que les diga, tienes que decir Shema en la mañana, tienes que decir Shema en la noche al acostarte. No es suficiente que le diga, tienes que aprenderte las 10 palabras, tienes que aprenderte los 613 misbot. No es suficiente que usted le diga lo que él tiene que hacer o lo que debe de hacer, sino que dice nuestro sabio, es necesario, es sumamente necesario, es indispensablemente necesario que tú le enseñes no con las palabras, sino con tu ejemplo. Que ese niño, esa niña te vea a ti en adoración, que te vea con respeto cuando se está leyendo la Torá, cuando se están dando los comentarios, cuando se están dando las verajot, que te vea a ti sometido, inmerso en esa dimensión espiritual, buscando el rostro de Hashem y poniendo atención a su Torá, que él lo mire, que él vea cómo tú te acercas y cuál es tu pasión. Y esa va a ser la mejor enseñanza para tus hijos. No como lo suele hacer mucha gente del pueblo gentil, que quieren que sus hijos sean mejor que ellos y les exigen y le ponen cargas pesadas sobre ellos. Pero les dicen y les dicen y les dicen, pero realmente no quieren darles el ejemplo. La Torah nos enseña a nosotros como padres que la mejor enseñanza es dar el ejemplo a nuestros hijos. Pero también encontramos en este texto que dice tu forastero. El forastero, o sea, el extranjero o el que está de paso, y cuiden de observar todas las palabras de esta Torá. Estos forasteros son prosélitos, o sea, son personas que se están convirtiendo. Los que han hecho una conversión para ser realmente judíos, ellos tienen la obligación de vivir como judíos, cumpliendo todos los mandamientos de la Torá, como está escrito en Gálatas 5:3. Dice así, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la Torá. Y toda la Torá en este caso no se está refiriendo solo a los 5 libros, sino que está refiriendo al conjunto de alajot que tiene el pueblo judío, que son leyes secundarias para regir, para poner orden en el estudio y desarrollo del pueblo. Bien. Encontramos en el capítulo 31, versículo 13, y dice, y sus hijos que no lo conocen, lo oirán y aprenderán a temer a Hashem, vuestro Elohim, mientras viváis en la tierra a donde vosotros vais, cruzando al otro lado del jardín para poseerla. El temor de Hashem es uno de los ingredientes más importantes. Nuestra relación con él debe estar basada en esto. Ese temor es producido por la lectura realmente de la Torá, una lectura respetuosa. Los hijos que escuchan cuando sus padres leen Torá en su casa aprenderán a temer al Eterno, como también está escrito en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos encontramos esto muy interesante. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una Torá en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y éstos se levantarán y lo contarán a sus hijos,
para que ellos pusieran su confianza en Elohim y no se olvidaran de las obras de su Adonai, sino que guardaran sus mandamientos. Está en el Salmo capítulo 78, versículo 5 al versículo 7. Veamos entonces la quinta aliyá encontrada en el capítulo 31, versículo 14 al 19. Vamos a encontrar algo muy interesante como en cada aliyá. En el capítulo 31 exactamente, versículo 14 y el 16, ahí encontramos unas palabras claves para poder hacer comentarios acerca de esta aliyá. Tu muerte, o sea, anota esa palabra, tu muerte. Estamos hablando del texto, vuelvo a repetirlo, capítulo 31, versículo 14 y 16. Encontramos estas palabras claves para poder entenderle. Tu muerte, vas a acostarte, es otra palabra, y se levantará. Observe el orden. Tu muerte, vas a acostarte y se levantará. La muerte de un justo es vista en la Torá como realmente un sueño. El hecho de que la Torá use la expresión y se levantará justamente después del anuncio de la muerte de Moshe realmente es impresionante porque esta palabra en este orden es interpretado realmente en el Talmud como una referencia a la resurrección. Interesantísimo. En la Torá, ahí está la palabra. Tu muerte, vas a acostarte y se levantará. O sea, está hablando de que no es la morada final, la tumba. No, sino que se levantará, ya sea justo o no. Se va a levantar para recibir su recompensa de cómo haya sido su vivir en este mundo. Ahora hablando acerca de Moshe, encontramos el anuncio prácticamente de que él va a morir, pero que también va a resucitar. Se levantará. Ahora justamente lo da después del anuncio de que Moshe dice que va a morir, y esto, pues, vuelvo a repetir, en el Talmud es una referencia a la resurrección. Este es uno de los lugares donde la Torá habla de la resurrección de los muertos con realmente fundamento en el capítulo 32, versículo 39. Con la segunda venida de Mashiach Yeshua, Moshe Rabenu será despertado, Baruch Hashem, porque va a ser en la venida de nuestro Mashiach, y aquellos que hayan muerto en Yeshua también serán despertados. Y nosotros los que todavía vivimos, todavía los que estemos vivos cuando Él venga, no vamos a preceder a los que durmieron. Ellos van a resucitar primero y luego será la transformación. Que eso pues vamos a hablar en su debido momento. Encontramos otro texto muy interesante en Daniel, capítulo 12, versículo 2, donde está escrito: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Este texto es otra referencia acerca de la resurrección de los muertos. Todos van a resucitar, solo que hay una primera resurrección y una segunda. La primera es la de los justos y la segunda es sobre el juicio universal, donde van a resucitar todos desde Adán. Interesante todo esto. Y aquellos que han muerto en el Mashiach, en la esperanza de Mashiach, en la fe de Mashiach, van a resucitar primero y luego nosotros que estemos vivos. Baruch Hashem. En el capítulo 31, versículo 17, encontramos también estas palabras muy interesantes para comentarlas. Y se encenderá mi ira contra él en aquel día. Los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Serán consumidos y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él, porque lo que dirá en aquel día no será porque mi Eloja no está en medio de mí, que me ha alcanzado estos males. Esto se refiere realmente al exilio babilónico. Esto es muy interesante. Estamos hablando de un exilio. El exilio babilónico. Capítulo 31, versículo 18. Pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día
por todo el mal que habrá hecho, pues se volverán a otros dioses. Esto se refiere al exilio romano o edomita. Prácticamente se está refiriendo prácticamente a la casa de Israel y también a aquel esfuerzo que hizo la Iglesia Católica de obligar a los judíos que se convirtieran al catolicismo bajo sentencia de muerte si no lo hacían. Bueno, encontramos en el capítulo 31 también, versículo 19, encontramos este texto. Ahora pues, escribid este cántico para vosotros, y tú enséñaselo a los hijos de Israel, ponlo en su boca, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Este cántico fue escrito como un testimonio contra los hijos de Israel para enseñarles la gravedad de la apostasía y de la idolatría. Se encuentra en el capítulo 32, prácticamente es un cántico profético que revela la historia futura de Israel. El final es glorioso con una victoria completa sobre los enemigos. Vamos a pasar rápidamente a la sexta aliyá. Sexta aliyá está contemplada desde el capítulo 31, versículo 20 al versículo 24. Pero en el versículo 31 de esta aliyá encontramos lo siguiente. Sucederá entonces que cuando muchos males y tribulaciones vengan sobre ellos, este cántico declarará contra ellos como testigo, pues no lo olvidarán los labios de sus descendientes, porque yo conozco el plan que ahora están urdiendo antes de que los traiga a la tierra que juré. Bajo este texto hay un comentario muy interesante nuevamente de Rashi. Dice así, Rashi interpreta esta palabra en referencia a toda la Torá, no solo al cántico de Moshe. Según él, la Torá no será olvidada completamente de la descendencia de Israel. Baruch Hashem, claro que no. Es posible que Moshe haya cantado esta canción basándose en la escala hebrea. Y de esa manera, esa escala fue enseñada a Israel para nunca más ser olvidada. Esta escala no ha sido olvidada por los descendientes de Israel. Por lo tanto, los que cantan las canciones de Sión deben aprender a utilizar la escala hebrea, que suena de la siguiente manera. La canción popular Hava Nagila está construida a base de esta escala. Baruch Hashem, puede usted escucharla y ahí va a tener una idea de lo que estamos hablando en este momento. De hecho, un pequeño comentario de esta Halel, Hava Nagila, es considerada también el segundo himno de Israel, porque es una Halel muy interesante, muy famosa. Capítulo 31, versículo 24. Y sucedió que cuando Moshe terminó de escribir las palabras de esta Torá en un libro hasta su conclusión. Póngale atención a la palabra hasta su conclusión. Esto nos enseña que Moshe y ningún otro, o sea, no nadie más escribió, solo Moshe escribió todo el texto de los 5 libros de Moshe, o sea, el Humash, así conocido, en los términos que usamos nosotros para referirnos a los 5 libros. El Pentateuco es un término que todos los cristianos lo conocen. En el Talmud hay una discusión acerca de la última parte de la Torá que habla de la muerte y entierro de Moshe. ¿Verdaderamente fue escrita por él? Algunos dicen que Yehoshua escribió esa parte, pero otros piensan que Hashem dictó todo para que Moshe de esta manera escribiera hasta la última parte de toda la Torá. O sea que lo que estamos diciendo, que Moshe le reveló cómo se iban a dar los acontecimientos y que los escribiera previamente para que luego él se dedicara solamente a desarrollarlos, a cumplirlos. Muchas personas creen que si la muerte está involucrada, entonces después de su muerte alguien más tuvo que cerrar el libro, pero no es así.
Nosotros sabemos que Hashem le estaba dictando sobrenaturalmente todo lo que iba a pasar. Moshe ya lo sabía, lo escribió y luego se dedicó después a ir a cumplir esta palabra que Hashem le había mostrado. Baruch Hashem. Ahora bien, en la séptima aliyá, capítulo 31, versículo 25 al versículo 30, encontramos en el capítulo 31, versículo 26, dice así: tomad este rollo de la Torá y colocadlo junto al arca del pacto de Hashem, vuestro Elohim, para que permanezca ahí como testigo contra vosotros. Luego, nuevamente, yo sé que muchas personas no les gusta cuando se menciona este documento, pero los estudiantes de Torá deben de saber que para entender el Talmud hay que tener una mente hebrea. No es suficiente haber leído muchos libros con mente griega o romana. Es necesario, como está escrito en el Brit Hadashah, renovar vuestros pensamientos. Hay que renovarlos, hay que cambiar esos esquemas para poder entender. Hablando acerca de esta aliyá, de este texto de mención, el Talmud relata la discusión que hubo entre los sabios de Israel sobre si el arca tenía una plancha que sobresalía por fuera, sobre la cual fue colocado el Sefer Torah, o sea, el rollo de la Torah, o si la Torah fue colocada dentro del arca. El texto dice literalmente al lado del arca, o sea, no estaba dentro, porque así está escrito. Bien, vamos a considerar algo muy importante y por primera vez lo vamos a colocar en esta parashá para llevar al cierre. En cada parashá debemos de saber identificar a Mashiach, Yeshua, porque recordemos que es nuestro Rebe, es nuestro Salvador, es nuestro Mashiach, es el Rey de Israel. Entonces, debemos de saber discernir o encontrarlo en cada parashá. Bien, ¿dónde lo encontramos en esta parashá? Veamos capítulo 31, versículos 2 y 3. Dice así: no pasarás este Jardín, Yehoshua es el que pasará. Póngale atención, por favor. Tanto Moshe como Yehoshua son sombras proféticas de Mashiach, así que la muerte de Moshe y la sucesión de Yehoshua son una figura de la muerte y resurrección de Mashiach. Baruch Hashem, porque Moshe muere, pero de repente está Yehoshua conduciendo todo. Quiere decir muerte, resurrección. Recordemos que la palabra resurrección ha estado sonando en esta hermosa parashá. Moshe podría ser también un cuadro del primer hombre y Yehoshua del segundo hombre. El primer hombre murió y el segundo hombre recibió una vida indestructible. Consideremos también del Brit Hadashah en 1 Corintios capítulo 15 versículo 22, luego el versículo 47 hasta el 50 está escrito así: porque así como en Adán todos mueren, también en el Mashiach todos serán vivificados. El primer hombre es de la tierra, terrenal, o sea, sombra de Moshe. El segundo hombre es de los Hashamayim, o sea, del cielo. Está hablando de Yehoshua. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, está hablando de Yeshua. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni lo que se corrompe heredará lo incorruptible. Veamos más esta misma impresión en el Brit Hadashah, en la carta a los judíos que estaban en Roma, o conocida como la Carta de los Romanos, capítulo 6, versículos 5 al 11 está escrito: porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue colgado en el madero con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque él ha muerto. El que ha muerto ha sido liberado del pecado,
Y si hemos muerto con el Mashiach, creemos que también viviremos con él, siendo que el Mashiach, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque en cuanto él murió, murió el pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para el eterno. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para el eterno en el Mashiach Yeshua. Seguimos luego estudiando y para terminar, estamos terminando. Consideremos también el capítulo 31, versículo 7. Recordemos que estamos viendo dónde está Mashiach en esta parashá. Dice así en la cita mencionada del capítulo 31, versículo 7. Entonces llamó Moshe a Yehoshua y le dijo en presencia de todo Israel: sé firme, Hazak, y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que Hashem ha jurado a sus padres que le daría, y se la darás en heredad. O sea que Yehoshua tiene el mismo nombre de Yeshua, nuestro Mashiach, porque Yehoshua y Yeshua son el mismo, solo que Yeshua es la expresión corta de Yehoshua. O sea que Moshe recibió la revelación que el Mashiach de Israel iba a tener el mismo nombre, Yehoshua o Yeshua, que es la forma corta y la forma extendida es Yehoshua. Digamos que él es el que introducirá las 12 tribus en la tierra prometida. Este es también el trabajo de Mashiach Yeshua, introducir a las tribus de Israel, más que todas las 10 están perdidas entre las naciones. Él es el único que sabe quiénes son y cómo restaurarles y cómo llevarlas a la tierra que Hashem juró a nuestros padres, Baruch Hashem, por ello. Esta es la promesa que Hashem le dio a nuestros padres. Por eso es que ahora estamos viendo en la Torá que es Mashiach, Yeshua, el que viene para luego tomarnos de entre las naciones y llevarnos a la tierra de Israel, Baruch Hashem, y esto está pronto de suceder. Encontramos también un texto muy interesante en el Sefer de Isaías, capítulo 49, versículo 6, donde está escrito. Dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te daré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. O sea, que desde que Mashiach Yeshua nació encontramos que él nació en Betlehem, conocido como Betel. Conforme realmente al testimonio de las Escrituras, hasta el día de hoy, él ha estado trabajando en su misión de buscar y restaurar a las 12 tribus. Muchísimos, quizás todos los que han nacido de nuevo espiritualmente entre los gentiles son descendientes físicos de las tribus perdidas de Israel. Por medio del mundo en el que están, Hashem los está recogiendo. Y la señal es un nuevo nacimiento conforme al agua y el ruach, pero no de una forma cristiana, sino a la tevilá mesiánica y también luego a las tevilot que están contempladas en la Torá. Esto es muy interesante. Todo esto que ha obtenido este nuevo nacimiento, realmente han tenido un contacto espiritual y una identidad muy estrecha con Israel. Ese nivel realmente es una profecía que se está cumpliendo en todo el mundo frente a nuestros ojos, porque miles y miles que se creían gentiles ahora están despertando y se están dando cuenta de que gentiles quiere decir pagano, idólatra, separado de Hashem, separado de los pactos, ajeno de Elohim, pero que en verdad somos Benei Abraham, Benei Isaac y Benei Jacob. Sin embargo, en el nivel físico también habrá una restauración de las 12 tribus. Cuando Yeshua regrese, él revelará a cada uno y a cada nación y a qué tribu pertenece Baruch Hashem, y luego restaurará las 12 tribus de la tierra
que fue prometida a la descendencia física de Abraham para siempre. Este será el cumplimiento físico de esta profecía. Para entrar en la Nueva Jerusalén hay que pasar por una de las 12 puertas. Baruch Hashem, cuando la gente habla acerca del cielo y de la Nueva Jerusalén y canta, por esas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal, por esas calles yo voy a caminar. La gente realmente creo que está hablando por el Ruach, pero no entiende lo que está diciendo. Por esas calles solamente van a caminar israelitas, Benei Abraham, Benei Isaac, Benei Jacob. ¿Por qué? Porque solo tiene 12 puertas la ciudad y en cada una de las puertas está el nombre de uno de los patriarcas. Quiere decir que no existe ninguna puerta para los gentiles. No existe, no hay puerta para los gentiles en la Nueva Jerusalén. Solo hay puerta para los hijos de Israel. Entonces la única forma de entrar es entrar como parte de una de las tribus. Pero parte de las tribus no se refiere a personas convertidas al judaísmo, sino que se refiere a personas descendientes directos de Abraham, de Isaac y de Jacob, que aunque vivían como gentiles, ahora están regresando a Hashem a través de la Torá y están encontrando su verdadera identidad, están haciendo realmente retorno a Hashem, están haciendo teshuvá y ahora se están volviendo de todo su corazón y están despertando. Estos serán colocados en una de las 12 tribus y podrán tener derecho a entrar a esta hermosa ciudad. Y dice así, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Elohim y tenía la gloria de Hashem. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una perla de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles, y en ella había nombres escritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Habían 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. Aquí encontramos esta porción, este texto está en el libro de Revelaciones, conocido como Apocalipsis, capítulo 21, versículo 10 al 13. Y esto nos enseña entonces, dejando claro que la única forma de poder acceder a esta ciudad es realmente a través de la verdadera identidad que nos muestra la Sagrada Escritura. Es siendo Israel, siendo un verdadero hebreo, no necesariamente un judío, porque los que son judíos son de la tribu de Judá, sino realmente ser un Benei Israel, que ha nacido de nuevo, ha nacido del agua y del Ruach, cumple Torah, y que el cumplimiento de la Torah no es para él nada gravoso, ni es un yugo pesado, sino que es un deleite, es un placer poder cumplir la misvot de Hashem, Baruch Hashem. Por eso, la única manera de entrar a la ciudad es pasar por una de las puertas de las 12 tribus. En esta parashá, realmente debemos de considerar que se encuentran los mandamientos de la lista de los 613. Encontramos acá el número 612, el 613, y también encontramos estos dos prácticamente. De la lista completa de los 613 encontramos estos dos. Oiga bien, el 612 y el 613. Primero, el primero que estamos considerando, precepto de congregar a todo el pueblo para leer, que escuche la Torá, o sea, todo el pueblo. Estamos hablando de Deuteronomio 31:12. El segundo texto, o sea, mandamiento de la lista de los 613, o el último, es el precepto de escribir un rollo de la Torá, o sea, un Sefer Torá, encontrado en Deuteronomio 31:19. Así es que a todos los estudiantes, Baruch Hashem, por eso recuerden que vamos a hablar esta semana acerca de Sukkot, porque ya el domingo comienza y ese día en la tarde ya tiene que estar hecha la azúcar, la cabaña, así es que esté listo. Debe cortar ramas, debe cortar los parales, debe cortar las vigas. Una azúcar es una cabañita que se hace rápido, que se hace para una semana completa.
Una vez más, ha sido un placer estar con ustedes. Y espero pronto la tarea de todos los que son estudiantes, de todos los Talmidín, Jajamín, Baruch Hashem, para todos.